Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a la información más importante en las últimas horas a través de nuestro canal, agradeciéndoles a ustedes la audiencia. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Mucha atención porque Vladimir Putin en las últimas horas en rueda de prensa dijo que hay un plan dentro de la supuesta admisión de Ucrania a la OTAN de recuperar a la península de Crimea siendo parte del territorio ruso, y en ese caso dijo Putin a manera de pregunta que Rusia entraría a combatir con la OTAN para defender su soberanía. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет. El periódico El País de España reveló los documentos de las respuestas a las propuestas de seguridad entregadas por parte de Estados Unidos y la OTAN a Rusia, en las que, en ellas, la OTAN rechaza el pedido de que Ucrania no sea parte de la organización, así como también Estados Unidos se rehúsa a firmar algún tratado que lo excluya de la seguridad en Europa. А никто не думал о том, что если она создаст такие угрозы для России, она создает аналогичные угрозы для себя. Вот это все вопросы, которые требуют очень внимательного рассмотрения и учета интересов друг друга. Vladimir Putin dice que la crisis ruso-ucraniana es para contener el avance y desarrollo estratégico de Rusia a tal punto de llevarlo a un conflicto con Ucrania y verse afectada su economía y la del país ucraniano. Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России. Centro de Estudios Estratégicos Internacionales demostró cómo Rusia podría derrotar a la OTAN en un eventual conflicto con Ucrania, según Avia.pro. Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями, втянув нас в какой-то вооруженный конфликт и заставить, в том числе своих союзников в Европе, ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США. La configuración de poderes en el mundo debe decidirse en 2 meses, si no, el mundo cambiará a lo que hoy en día es, según dice un ex jefe de inteligencia israelí, según lo publicado por un diario ruso. El artículo resalta lo importante de que Estados Unidos separe la influencia rusa sobre la China para plantearle la lucha a Xi Jinping, pero según el análisis, Estados Unidos no podría luchar con las dos potencias, ya que su tecnología a nivel de misiles hipersónicos lo deja en mala posición de poder ir en la primera línea de guerra. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бендеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем. И таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт. ¿Qué tan graves son las consecuencias a nivel financiero de emitirse las sanciones económicas de la Unión Europea a Rusia? Análisis al respecto. То станет ясно, что желая избежать подобного негативного развития ситуации, а мы хотим его избежать, нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе и России, и найти вариант решения этой проблемы. Buques de guerra ruso entraron a zona marítima internacional en donde Estados Unidos lleva a cabo ejercicios militares con la OTAN, según Avia.pro. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó un nuevo despliegue de tropas en Europa Oriental. Los efectivos llegarán a Polonia y Rumania. ¿Por qué ahora? Por un par de factores, dice Kirby. El señor Putin sigue añadiendo fuerzas, armas combinadas, capacidades ofensivas, incluso en las últimas 24 horas. Sigue añadiendo tropas en el oeste de Rusia y en Bielorrusia, así como en el Mediterráneo y el Atlántico Norte. No ha dado señales de estar interesado en reducir la tensión. Где написано, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. Но вот мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность.
И просим обратить на это внимание. Ведь что можно, вот говорят, политика открытых дверей. Она откуда взялась-то? Hay temor en Estados Unidos porque existe una probabilidad bastante alta de que Rusia saque los restos del F-35 norteamericano que cayó a las aguas del mar de China Meridional, según el diario Popular Mechanics. Estados Unidos ve con preocupación el traslado de 30.000 efectivos rusos para los ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia, y desde Norteamérica auguran esto como una preparación para una invasión en Ucrania. Moscú ha calificado este envío de tropas de medida injustificada, destructiva y que aumentará la tensión militar. Entre tanto, China se alinea con Rusia. Los dos gobiernos preparan una declaración común en la que Pekín apoyará las reivindicaciones de Moscú a la OTAN de mayores garantías de seguridad. Мы хотим обеспечить вашу безопасность. Мы дорожим ей. Мы уважаем ваше стремление, но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже ранее принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины? Rusia aclaró que estos ejercicios tienen como objetivo mejorar el combate contra los grupos ilegales en la región. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta el contenido nos acompañan con un grandioso like y su comentario en la cajita de respuestas. Aquí está todo el desarrollo informativo para hoy. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Los ejercicios militares que se llevarán a cabo en Bielorrusia durante el mes de febrero serán increíblemente a gran escala, dicen diarios rusos como Avia.pro. Pero según Occidente, se está hablando del despliegue en el territorio de Bielorrusia del ejército ruso de por lo menos 30.000 soldados, un tercio de los cuales ya se encuentra en territorio de un estado vecino. El resto llegará a Bielorrusia dentro de la próxima semana. Según los medios de comunicación, esto no se había realizado antes, con ejercicios militares a gran escala en el territorio de Bielorrusia. Obviamente esto causa preocupación en la OTAN y en Estados Unidos, entre los países occidentales que creen erróneamente que Rusia estaría preparándose para invadir el territorio de Ucrania. Según el representante especial de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Thomas Greenfield, esta sería la mayor movilización de las fuerzas en Europa en décadas. Citamos las siguientes palabras: la movilización militar rusa es la mayor movilización militar en Europa en las últimas décadas. Hay 10.000 soldados rusos armados en Bielorrusia y se espera que este número aumente a 30.000 en los próximos días, dijo Greenfield. El objetivo del ejercicio, que se lleva a cabo en varios campos de entrenamiento de Bielorrusia, es para entrenar tácticas contra grupos armados ilegales. Unidades del distrito militar del este de Rusia y tropas de la República de Bielorrusia han emprendido estos ejercicios en coordinación en combate con los campos de entrenamiento bielorrusios de Domanovsky, Gonsky, Obuz, Lenovsky, Bretsky y Osipovinsky. En las maniobras participan unidades de infantería motorizada, tripulaciones de tanque, vehículos de combate de infantería, dotaciones de piezas de artillería y de sistemas de misiles guiados antitanques, según el Ministerio Ruso de la Defensa. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, Bielorrusia y Rusia anunciaron ejercicios militares por adelantado. Además, los ejercicios se deben principalmente al hecho de que la OTAN fue a crear tensiones graves en la frontera del Estado de la Unión al desplegar grandes unidades de fuerzas blindadas y artillería cerca de la frontera con Bielorrusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado de manera formal un nuevo despliegue de sus fuerzas militares en Europa Oriental, según ha informado la cadena CNN, de acuerdo al medio norteamericano. Washington está planeando trasladar en los próximos días aproximadamente 2.000 soldados a Polonia y otros miles a los países de la OTAN del sudeste de Europa, incluyendo a Rumania. ¿Por qué ahora? Por un par de factores, dice Kirby. El señor Putin sigue añadiendo fuerzas, armas combinadas, capacidades ofensivas, incluso en las últimas 24 horas. Sigue añadiendo tropas en el oeste de Rusia y en Bielorrusia, así como en el Mediterráneo y el Atlántico Norte. No ha dado señales de estar interesado en reducir la tensión. A su vez, se supo a través de Wall Street Journal, la cúpula militar de Estados Unidos ha ordenado que otros 1.000 efectivos de infantería estacionados actualmente en Alemania sean reubicados en Rumania. Además, se ha dispuesto que otros miles de soldados estadounidenses estén en estado máximo de preparación ante la posibilidad de envío de tropas adicionales en el futuro. Desde Norteamérica han aclarado que el envío de tropas es de carácter temporal y apunta a reforzar la capacidad defensiva y de los aliados de la OTAN. Precisaron que Washington continúa coordinando despliegues militares con sus socios europeos.
En las últimas horas, el presidente de la Federación Rusa habló tras haber tenido su encuentro con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Vladimir Putin fue muy reflexivo y contundente hablando de la crisis ruso-ucraniana y lo que pasaría en el caso de que la alianza de la OTAN apruebe la llegada de Ucrania al bloque. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Pохоже, что нет. Asimismo, se refirió a la respuesta sobre las propuestas de seguridad que fue presentada por el gobierno de los Estados Unidos. En rueda de prensa, el mandatario ruso hizo un breve recorderis acerca de la promesa de la Organización del Tratado Atlántico Norte en la década de los 90 de la no expansión tras la unificación de Alemania, catalogando lo que pasó como un engaño por parte de la OTAN y Estados Unidos. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Refiriéndose a la incorporación de naciones como Rumania, Polonia y los países bálticos a la organización. Ну, просто обманули. Ладно, хорошо. Потом США вышли из договора по противоракетной обороне. Мы долго уговаривали это не делать. Это один из основополагающих, фундаментальных договоров обеспечения безопасности. También hizo historia de la situación cuando el gobierno de los Estados Unidos se retiró unilateralmente del Tratado de Misiles Antibalísticos del 2002 y esto dio paso a la instalación de misiles Tomahawk, siendo una amenaza real para Rusia, según el presidente de la Federación. Тем не менее, Соединенные Штаты сделали то, что сделали, вышли, и теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и в Польше создаются, скоро будут, наверное, если еще не сделали. А там стоят пусковые установки МК-41. En otros apartes de la conversación con los medios de comunicación, el primer ministro de Rusia se refirió a un posible conflicto militar entre Moscú y la OTAN derivado de una supuesta adhesión de Kiev a la OTAN. Послушайте, что я скажу внимательно. В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? El presidente ruso habló de unos documentos basados en una doctrina que reposan en Ucrania, en donde dejan constatado que la nación ucraniana quería retomar o quiere retomar la península de Crimea, incluso si es necesario por la vía de la fuerza. И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Pохоже, что нет. Además, Putin hizo mención en los acuerdos de Minsk, que fueron sellados en 2015 para frenar el conflicto en el este de Ucrania. Мы, с одной стороны, слышим заявление о том, что Украина хочет выполнять. Нам все время ставят в вину, что мы не выполняем Минские соглашения. И в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит эти Минские соглашения, то она развалится. El líder ruso destacó que Moscú siempre le acusan de no cumplir con las estipulaciones del pacto, mientras aseguran que Kiev sí las quiere aplicar. А никто не думал о том, что если она создаст такие угрозы для России, она создает аналогичные угрозы для себя. Вот это все вопросы, которые требуют очень внимательного рассмотрения и учета интересов друг друга. La seguridad de Ucrania es una contención para Rusia. El mandatario reconoció que cada país tiene derecho a elegir su propio sistema de seguridad. Sin embargo, Putin consideró que Estados Unidos no está tan preocupado por la seguridad de Ucrania y la usa como una herramienta para contener el desarrollo de Rusia. Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самое главное, их задача – сдерживание развития России.
En ese sentido, el presidente mencionó posibles vías de cómo se llevaría a cabo la contención de Moscú, involucrar a Rusia en un conflicto militar, introducir sanciones severas y una posibilidad ya contemplada por Washington y sus aliados europeos. Además, se habla de la inclusión a Ucrania en la OTAN y desplegar allí sistemas de armas ofensivos para instigar a grupos radicales ucranianos a resolver de forma bélica el problema del Donbass y de Crimea, lo que implicaría obligatoriamente el involucramiento de Rusia. Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями, втянув нас в какой-то вооруженный конфликт и заставить, в том числе своих союзников в Европе, ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США. En la rueda de prensa, el mandatario subrayó que la OTAN defiende su política de puertas abiertas, apelando a la libre elección de cada país sobre su incorporación a la alianza. Sin embargo, según el presidente de Rusia, esta política no está consagrada en ningún documento, al tiempo que recuerda que no es posible reforzar la seguridad de ciertas naciones a expensas de otras. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бендеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем. И таким образом все равно втянуть нас в вооруженные. Paralelamente también sugiere el modo en que Washington y los miembros de la Alianza Atlántica podrían formular el rechazo a las aspiraciones de Ucrania para formar parte del bloque militar. Желая избежать подобного негативного развития ситуации, а мы хотим его избежать, нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе и России, и найти вариант решения этой проблемы. Queremos garantizar su seguridad. Lo valoramos, respetamos sus aspiraciones, pero no podemos aceptarlo, porque tenemos otros compromisos internacionales previos. ¿Qué es lo incomprensible o incluso ofensivo para Ucrania en este caso? Se preguntó el jefe de Estado finalmente. Ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. Но вот мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность. И просим обратить на это внимание. Ведь что можно, вот говорят, политика открытых дверей. Она откуда взялась-то? Putin precisó que Moscú solo aboga por evitar un escenario negativo de la situación, pero para ello hace falta tener en cuenta los intereses de todos los países, incluyendo los de Rusia. Мы хотим обеспечить вашу безопасность. Мы дорожим ей. Мы уважаем ваше стремление. Но мы не можем вас принять, потому что у нас есть другие, уже ранее принятые международные обязательства. Чего же здесь непонятного или даже обидного для Украины? Se ha conocido el documento que se ufanaba de ser secreto por parte de Estados Unidos y el diario El País de España ha dado a conocer las respuestas de Estados Unidos y la OTAN a Rusia sobre propuestas de seguridad. И надо найти способ обеспечить интересы и безопасность всех участников этого процесса. И Украины, и европейских стран, и России. Но только это возможно сделать при серьезном, вдумчивом отношении. Recordemos que este documento no fue hecho público, pero Moscú afirmó que la respuesta de Washington solo implicaría potenciales avances en cuestiones secundarias. Предложенным нами документом. Я надеюсь, что этот диалог будет продолжен. Вот мы договорились вчера и с президентом Франции, что он тоже, может быть, приедет в ближайшее время в Москву. Мы обсудим эти проблемы и с ним. El diario español El País ha publicado este miércoles la respuesta oficial del gobierno norteamericano entregado hace una semana a Rusia sobre las propuestas de seguridad. Según dos documentos confidenciales enviados el pasado miércoles por Washington y la OTAN a Moscú, a los que el periódico asegura haber obtenido acceso, se muestra dispuesto a considerar Estados Unidos los acuerdos con Rusia junto con sus aliados para abordar las respectivas preocupaciones en materia de seguridad. Ну, надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов. Pero se adhiere a la política de puertas abiertas de la OTAN, rechazando así una de las principales exigencias del Kremlin, la de no incorporar a Ucrania en la Alianza Atlántica en ningún momento. Al mismo tiempo, Washington aseguró de estar preparado para una discusión sobre la indivisibilidad de la seguridad, tema en el que insiste Moscú, pero agregó que se enfocará también en sus respectivas interpretaciones de este concepto que no puede ser visto de manera aislada. En lo que tiene que ver con Ucrania, Estados Unidos propone mantener consultas para lograr compromisos recíprocos con Rusia para abstenerse
abstenerse así de desplegar sistemas de misiles ofensivos y permanentes con una misión de combate en el territorio de Ucrania, con la respectiva implementación de medidas de transparencia mutua, indica el documento difundido por el Diario Español. Sin embargo, esto no impediría a la Casa Blanca seguir militarizando a Kiev con proclamados objetivos de aumentar sus capacidades de defensa. La asistencia a la seguridad es considerada por Moscú como una militarización que solo empeora el conflicto interno ucraniano en la región del Donbass, en el este del país, donde los dirigentes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk se niegan a entregar el gobierno central a territorio después de acontecimientos sucedidos en el 2014. Ucrania está siendo bombardeada con armas, denunció por su parte la portavoz de la Cancillería rusa María Zaharova, que criticó a Kiev por emprender una guerra contra sus propios ciudadanos, aquellos de los que tanto habla y en los que piensa únicamente a la hora de firmar los presupuestos militares, al tiempo que lamentó el apoyo de los países de la OTAN a la cruzada del gobierno ucraniano en contra de los residentes del Donbass. En la respuesta a Moscú difundida por El País, Estados Unidos también se muestra abierto a estudiar las medidas adicionales para prevenir incidentes en el mar y en el aire, iniciar consultas sobre el control de armas para los misiles de alcance intermedio y corto y estudiar un mecanismo de transparencia para confirmar la ausencia de misiles de crucero Tomahawk en los escudos antimisiles Aegis Ashore desplegados en Rumania y Polonia, a cambio de que Rusia facilite la misma transparencia de dos bases lanzamisiles en su territorio que elija Estados Unidos y considerar nuevos acuerdos de desarme. Si bien Estados Unidos reafirma el compromiso con el Tratado de la Reducción de Armas, conocido como el START, que se prorroga hasta el año 2026, que sería el único tratado vigente de reducción de armas entre estas dos naciones y que contempla el seguimiento mutuo de los arsenales nucleares, también busca acuerdos que incluyan más de tipos de armamentos como nuevos lanzadores, armas nucleares no estratégicas y ojivas nucleares no desplegadas. Según el documento que presentó El País, también reitera la postura del gobierno norteamericano de considerar el despliegue militar en el territorio de Rusia cerca de las fronteras ucranianas como acciones amenazantes hacia Ucrania, acusaciones rechazadas por el Kremlin en reiteradas ocasiones, ya que Moscú considera su derecho soberano, subrayando que todos los movimientos que se han realizado únicamente dentro de sus propias fronteras nacionales y responden a la expansión de la OTAN hacia el este. El otro documento divulgado por El País, que es la respuesta de la OTAN y que es de carácter complementario a las declaraciones de Estados Unidos, aquí también están exponiendo y promoviendo la previsibilidad de transparencia y reducir los riesgos de seguridad mediante los canales de comunicación ya existentes a nivel militar, así como trabajar en la propuesta de crear una línea telefónica directa para atender a los civiles en situaciones de emergencia. Vladimir Putin afirmó que este martes Estados Unidos ignora la mayoría de las preocupaciones rusas sobre las garantías de seguridad. Estamos analizando detenidamente la respuesta escrita que recibimos de Estados Unidos y de la OTAN el 26 de enero. Pero ya está claro, y así se lo he comunicado al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que las preocupaciones de base de Rusia han sido ignoradas, sostuvo el presidente ruso en una rueda de prensa tras su reunión con el primer ministro húngaro. No hemos visto que se consideren de forma adecuada tres de nuestras exigencias claves sobre la no ampliación de la OTAN en el despliegue de sistemas de armas ofensivas cerca de la frontera de Rusia y el regreso de la infraestructura militar del bloque en Europa a su estado de 1997, cuando se firmó el acta fundacional de la OTAN. Rusia resumió. Es decir, este documento aparece una semana después del envío que hizo Estados Unidos y la OTAN a Rusia, con estas respuestas que son insatisfactorias para Rusia, y estos dos documentos que son de plena confidencialidad y que se hizo público a través del diario El País de España, que fue realizada su emisión por el periodista Inba Arbaid. Y aquí hay que hacer un poco de claridad que respecto a las propuestas que hizo Rusia a la OTAN y a Estados Unidos, dos de ellas son ignoradas o más bien rechazadas. Por un lado, se expone que Estados Unidos y la OTAN niegan la posibilidad a Rusia de que Georgia o Ucrania no puedan ser admitidas a la Organización del Tratado Atlántico Norte, con el argumento de que cada nación tiene la libertad o autonomía de determinar a qué organismo de seguridad quieren hacer parte sin ningún tipo de inconveniente. Además de que allí estos documentos, la nación norteamericana se niega a realizar o firmar algún tratado con Rusia sobre la seguridad en el continente de Europa. De resto, Estados Unidos estaría en plena disposición de estudiar y llegar a un acuerdo sobre diferentes tratados, como por ejemplo del despliegue de misiles y del fortalecimiento con los soldados en Ucrania. Asimismo, deja explícito Estados Unidos que está listo para asumir diálogos en lugares como la OSCE o el Consejo de Seguridad Rusia-OTAN, donde se podrían discutir esa serie de preocupaciones entre las partes. Y por ejemplo, en el tema de indivisibilidad, que es un punto especial para los rusos, ya que según el Kremlin, este tema es bastante preocupante para el gobierno de Vladimir Putin. Tanto la OTAN como Estados Unidos ponen el foco en el camino de la desescalada militar y ponen a Rusia
ser la responsable de esta área. Putin se refirió a esto en la rueda de prensa y en un clima de tensiones en donde Estados Unidos y la OTAN no ven con buenos ojos el despliegue de tropas en la misma frontera de Rusia adyacente con Ucrania, además del fortalecimiento a nivel de equipos militares por parte de la OTAN, Estados Unidos y Reino Unido para el apoyo a Ucrania a nivel militar y las advertencias de envíos de soldados en apoyo a Ucrania en caso de una invasión rusa. Y todo esto concluye en que la desescalada no parece llegar, pero eso sí, todos piden que se llegue a una solución solo por la vía diplomática y no de la fuerza. El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales demostró las capacidades de las armas rusas que tienen Crimea en caso de un conflicto. Los intentos de la OTAN para fortalecer la presencia cerca de la frontera rusa y ejercer presión militar sobre Rusia no darán los resultados deseados y podrían conducir a la derrota de la organización en las fronteras. Según información que ha desplegado el diario ruso Sputnik, durante los próximos 2 meses, el mundo debe de fijar el rumbo que va a tomar después de que toda la configuración de poderes no era compacta. Esta información la está exponiendo quien es el ex jefe del servicio especial israelí Nativ Yaakov Kearney. Según el ex alto funcionario, dice que los americanos y sus aliados temen que no sean capaces de lidiar con la potencia de Rusia de forma pacífica y quitarle la influencia que tienen con China, sino de esta forma se fracasará en el plan poco viable de luchar cara a cara con el dragón rojo. Estados Unidos sabe que en un eventual conflicto con Rusia y China se unirían para defenderse de una posible agresión. Ahora, según la predicción de este personaje, dice que el destino de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y la OTAN, si no se organiza la configuración de poderes, es decir, el nuevo trono está volteado. El mundo podría ser diferente dentro de 2 meses porque no están seguros de sí mismos y no saben cómo reaccionar ante Rusia. Los Estados Unidos y la OTAN están desfasados de la información sobre cuáles van a ser los pasos que dará el presidente Vladimir Putin. Según el ex jefe israelí, para Estados Unidos es difícil defender todos los flancos simultáneamente. ¿Y por qué? Sencillamente porque Rusia tiene una gran ventaja en el desarrollo de armas estratégicas y de última tecnología que incluyen los misiles Avenger y Zircon, entre otras que son de las más potentes que tiene el arsenal del armamento ruso en caso de un conflicto a gran escala, sin contar con los misiles Poseidón. Según el artículo reza que este tipo de misiles se han convertido en un tremendo dolor de cabeza para los norteamericanos, ya que son muy avanzados, y otra razón es que Estados Unidos está muy por debajo de la fabricación de este tipo de tecnología, que será muy importante y será determinante para la nueva configuración de poderes que se está gestando a nivel internacional, aunque Rusia lo ha dicho que no está planteando arremeter en contra de ninguna nación. En caso de una agresión, sacará los dientes para poder defender a su pueblo con todo el peso militar que dispone Rusia, y sería una respuesta contundente a quienes se atrevan a mostrarle los dientes a la potencia que dirige Vladimir Putin, destaca el artículo expuesto por Sputnik. Pero miremos esta retórica o esta histeria que se está fabricando en torno a una supuesta invasión de Rusia a Ucrania desde la perspectiva de lo económico, a quienes puede afectar o a quienes puede beneficiar, según el análisis que se hacen por expertos en el tema desde Rusia y a nivel internacional. Primero que todo, hay que recordar lo que dijo hace pocos días el presidente de la nación ucraniana, Volodymyr Zelensky, en el sentido de que Ucrania no necesita ese pánico colectivo creado desde Occidente, que de hecho le ha causado bastantes problemas a su gobierno, como lo es la fuga de capitales que asciende a 440 millones de dólares, luego de darse a conocer esta guerra mediática e informativa entre Rusia y Ucrania. Pero de no darse una solución a esta crisis, vendrían consecuencias para ambas naciones en caso de que se presente una repercusión militar, y uno de los puntos claves que se vería afectada es la inflación, porque esto tendería a encarecer los productos, ya que subiría el transporte por la subida del petróleo. Adicional, se habla de un corte en el suministro de productos agrícolas importantes para la alimentación de buena parte de la población europea. Dicen los expertos que si se presentara un conflicto bélico entre estas dos naciones, se podría producir una crisis energética, ya que Rusia optaría por cerrar la llave del gas a las naciones que estuvieran participando de la agresión. Y a esto le tenemos que agregar, según los consultores internacionales, se habla que de producirse un conflicto, esto desencadenaría una afectación financiera para todos los países, ya que en los últimos 2 días, empresas como Visa y Master enfatizan en los riesgos de la escalada en las tensiones. Entre ellas se podría presentar una regulación en los sistemas del pago local y regional. Recordemos que Washington le ha advertido a Rusia de excluirla del sistema financiero mundial SWIFT
para evitar los movimientos financieros desde Rusia y así emitir sanciones financieras a los bancos de la Federación. Y todo este panorama sería bastante complejo para Rusia, ya que, como ustedes vieron en el video anterior, desde la Unión Europea están trabajando para crear nuevas sanciones para Rusia, que traería consecuencias para todo el continente de Europa a nivel financiero. La Unión Europea, a pesar de que sabe cuál sería el costo, dice que están dispuestos a enfrentarlo. La situación respecto al gas en los suministros para Europa está al borde del 20%, y aquí es donde Putin tiene el as bajo la manga, pues es Rusia el principal exportador de gas hacia el bloque europeo. Entre este abanico de beneficiados está Alemania, Francia e Italia. Pero escuchen este dato interesante, y es que a pesar de toda la pataleta de aplicar sanciones por parte de la Unión Europea a Rusia por el tema ruso-ucraniano, la estrategia verde de la Unión Europea ha calificado como vitales a través del proyecto de taxonomía que incluye actividades que son más rentables para los inversionistas, y en este contexto se ha tachado como sostenibles las energías nuclear y el gas a nivel europeo. Y ahí es donde obligatoriamente el bloque se vería obligado, según los expertos, a buscar y negociar con Rusia. Lo cierto es, amigos de Noticias de Última Hora, es que si siguen con la retórica de la invasión desde Occidente, no será beneficioso para nadie, y menos si se produce un aumento en la escalada de las tensiones. A tales conclusiones llegaron los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, por sus siglas en inglés CSIS, señalando que las armas ubicadas en Crimea serán suficientes para derrotar con éxito a las fuerzas europeas de la OTAN hasta España. Como se desprende de la información del centro analítico, el hecho de que las principales fuerzas de la OTAN estén concentradas en Europa Central no significa en absoluto de que Rusia no pueda hacer algo. Como se desprende del material de los medios publicados, las capacidades de los misiles de crucero Russian Kaliber serán suficientes para lanzar un ataque preciso y poderoso contra cualquier objetivo en Europa, hasta las fronteras occidentales de Alemania, con el alcance anunciado de misiles de hasta 2.000 kilómetros. Las capacidades de los bombarderos tácticos de alcance Tu-22M3 son más amplias, incluso teniendo en cuenta el hecho de que estos últimos usarán sus armas desde el espacio aéreo sobre Crimea. Todos los países europeos hasta el centro de Francia estarían bajo la mira de Rusia. Sin embargo, como se desprende también de materiales publicados, Rusia también tiene armas no letales que pueden suprimir por completo a las fuerzas de la OTAN sin disparar un solo tiro. Estamos hablando de los sistemas de guerra electrónica de largo alcance, los Murmansk BN. Sus capacidades serán más que suficientes para cubrir el territorio hasta el centro de España, sin mencionar el hecho de que la mayoría de las bases aéreas militares estadounidenses estarían en el Medio Oriente y garantizadas para ser atacadas por el complejo Murmansk BN. Occidente tiene en cuenta esto, de que no hay posibilidades reales de oponerse abiertamente a Rusia. Por lo tanto, después de un intento fallido, la OTAN decidió concentrar sus fuerzas fuera de Ucrania, donde estas últimas podrían estar relativamente seguras en propio territorio de Ucrania, según el análisis de Avia.pro. De otro lado, 6 buques de guerra rusos entraron en el área de ejercicios de la Marina de los Estados Unidos. Según el análisis de este diario ruso, se habla de que 6 buques de la Federación de la Armada Rusa, siguiendo una serie de supuestos anteriores en las aguas del Mar Negro, ingresó al área de los ejercicios militares de la Armada de los Estados Unidos. Según las imágenes del satélite, los buques de guerra rusos se encuentran actualmente en el área de ejercicios con la participación del grupo de ataque de portaaviones de la Marina de los norteamericanos, frente a las costas de Italia, y se habla de 6 grandes barcos de desembarco, incluidos el George, the Victorious, Minsk, el Kaliningrado, el Korolev, el Piotr, el Morgunov y el Olenegorsk Miner. Según las imágenes del satélite, los barcos de la Armada rusa fueron avistados frente a las costas de Sicilia. Se desconoce el propósito del envío al Mar Negro de estos buques. Sin embargo, a pesar de que los barcos no pertenecen a la clase de buques de guerra, los buques militares son monitoreados de cerca por aviones antisubmarinos de la OTAN y buques de guerra de la Alianza. Se sabe que los BDK rusos no realizan maniobras peligrosas en el área de ejercicios militares frente a las costas de Italia. Mucha atención, porque en Estados Unidos temen que Rusia se apodere del avión de combate F-35 que se hundió en el mar de China Meridional. El incidente con la caída del caza estadounidense F-35 en el mar de China Meridional causó una gran preocupación en Estados Unidos, y esto se debe no tanto al hecho de que pudiera afectar la pérdida de la reputación o generar el costo de adquirir un nuevo caza, sino de que Rusia tomaría posesión del avión de quinta generación, y los datos sobre este tema están expresados por la edición estadounidense
dice Popular Mechanics. Estados Unidos está extremadamente con preocupación y asustado de que Rusia tenga en sus filas el equipo para levantar un avión de combate F-35 que se hundió en el mar de China Meridional, a pesar de que Estados Unidos declaró cerrada la zona de choque del caza debido a la operación en curso para buscar y levantar este avión. Los barcos rusos podrían ir a la región con toda la libertad y comenzar a llevar a cabo su propia operación para tomar posesión de la aeronave. La Marina de los Estados Unidos perdió un caza de ataque F-35 en los que se describe como un incidente de aterrizaje. Hay temores de que si se abandona el avión, otras potencias, especialmente Rusia y China, devolverán los aviones para estudiar las tecnologías, aunque los aviones no están en condiciones de volar y sus componentes electrónicos han sido destruidos durante mucho tiempo. Un país extranjero podría aprender detalles del diseño y estudiar los compuestos avanzados que forman el fuselaje y el revestimiento de la aeronave. Anteriormente, los especialistas rusos ya habían levantado un caza MiG-29 y un Su-33 del fondo del mar Mediterráneo, informa la publicación Popular Mechanics. También dicen que por el momento no han sido avistados en la zona barcos rusos o que se dirijan a esta región. Sin embargo, es probable que Rusia no esté interesada en estas acciones, ya que los cazas estadounidenses pueden ser detectados por la defensa aérea moderna sin ningún problema, y el interés en esta tecnología no lo es para Rusia, según Avia.pro. Llegamos a la parte final de nuestro video. Amigos seguidores de nuestro canal, muchas gracias, los queremos mucho, de verdad que sí, por su audiencia, por su apoyo con el canal. Los invitamos a que nos deje su comentario, a que le den un grandioso like al video y, si son nuevos, a que se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo contenido.